mucho menos, la mitad de lo que se pagó por los otros canales. Y encima, sin los trabajadores que estaban ahí adentro, como un señor Carbonelli, en soledad de muchos años, ha venido denunciando durante todo este tiempo. Ni siquiera tuvieron el decoro de esperar un poco a hacer otras privatizaciones primero. Hicieron la propia, la que a ellos les servía. Y Terraño, aquel 12 de junio de 1989, es un símbolo de la clase política. Porque cuando le preguntaron a Terraño en un reportaje que más de uno de ustedes habrá visto, él cuenta cómo fueron las cosas. Y alguien, un periodista, Ari Jalad, le dice, ¿y qué hacía Mañeto ahí? Y yo qué sé, yo no, con eso no tengo nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? ¿Cómo no saber, no haber escuchado los discursos de Alfonsín cuando decían ahí tienen Clarín que no para de devastar la confianza del pueblo argentino? Ahí tienen a Clarín mintiendo. Lo decía a los gritos, desesperado el doctor Alfonsín. Era su ministro Terraño. Sabía que ese hombre que estaba ahí reunido con el que iba a asumir la presidencia de Alfonsín que él venía a entregar, había socavado la confianza y el poder de ese hombre al que él representaba. No le llamó la atención, para nada. Pero no importa, desde el dolor digo esto de Terraño, no importa eso, importa la actitud de la clase política, porque ahora es la misma, ahora es la misma. Viven de rodillas frente a ese poder. Levántense, por favor. Me duele mucho el poder que tienen para decir quiénes son corruptos en un país donde ellos son los primeros corruptos. Me duele mucho que tengan ese poder devastador frente a las minorías que sumadas tendrían que estar luchando por mantener este estado de cosas. ¿Se creen realmente que cuando vengan los designados por Mañeto va a seguir la asignación universal por hijos? ¿Se creen realmente que van a atender como personas que merecían la jubilación a quienes no tenían ese derecho, nunca ni siquiera lo habían soñado? No la traje, tengo la carta de un hijo a una madre. La voy a leer un día por radio, estén atentos si alguno es oyente, porque es ejemplar lo que ese hijo le dice a esa madre sobre las protestas que tiene, porque además a esta gente que está ahora le toca mucho la ingratitud. Hasta los que están muy bien están muy quejosos. Parece que hay una cierta desmemoria también y que nadie se compró un auto. Los 10 millones fueron chilenos que venían y se los llevaban a través de la frontera. Ni autos usados, venían del Paraguay y se los llevaban. Ni heladeras, ni lavarropas, ni nada. La gente no ha hecho absolutamente nada. Y amigos míos que son porteros, queridísimos amigos míos, que llegaron a su auto usado porque se lo vendió otro amigo que a su vez había llegado a comprarse el cero. Esto no ha pasado aparentemente. ¿Se creen de verdad que no va a haber un ajuste que tenga que ver con el empleo cuando otra vez neoliberalismo? ¿Están verdaderamente dispuestos a sobrellevarlo? Cualquier oferta que no incluya el neoliberalismo será buena si la quieren cotejar con este gobierno. No es un problema de este gobierno que tiene muchísimas cosas también y muchos funcionarios para darle de comer aparte. Pero lo que importa son las políticas públicas. Habrá siempre en el capitalismo, como no puede ser de otra manera, un corrupto. El capitalismo funciona con lo peor del ser humano, con su egoísmo, con su avance absolutamente sobre todo. Y no somos un país socialista, somos un país que vive dentro del capitalismo. Siempre va a haber un dejo de corrupción. Pero aún dentro de ese contexto de la aparición de alguien que pueda ser corrupto, lo que importa son las políticas públicas que se aplican. Son a quién le piden el dinero o le dicen que lo tiene que poner para ponerlo en otro lugar. Finalmente, Edgardo Moca, me acuerdo de una frase que ha dicho uno de los periodistas que más admiro en este país: política es sacar plata de un lado y ponerla en otro. Y esto es verdad. Se ha sacado plata de lugares donde a ellos les duele y por eso patalean para ponerlo en lugares donde mucha gente lo agradece, pero algunos no agradecen absolutamente nada, como si les hubiera caído desde el cielo. ¿O ustedes se creen que se paga alguno de los recursos que tienen que ver con el mejoramiento y la inclusión en la vida de la sociedad de la nada, que cayó del cielo algo? No, hubo que pedirle, porque es verdad que hubo viento a favor con la soja. Pero también es verdad que a la soja se le pide el 30% de lo que son las retenciones. Y eso es el dinero que viaja para otro lado. Pudo ocurrir lo mismo. Y si ellos son los que mandan, ese dinero no va a venir. Y ese dinero no podrá ser trasvasado a otras necesidades que se tengan en la Argentina. Hagan correr la bolilla, por favor. Díganle
el recuerdo que tenemos de lo que es el neoliberalismo. Mi modesto libro, pero querido libro, Un grito en el desierto, está escrito sobre la base de un desocupado que yo vi en una fábrica cuyo dueño está aquí ahora y que tenía, porque era avisador de mis programas deportivos, teníamos amistad y yo iba y era un comedor donde 300 personas comían a mediodía, era un canto al trabajo. Y poco a poco en el año 91, 92 empezó a ir todo como por la canaleta y quedó desocupado alguien que era un valioso trabajador y salió a pedir trabajo de mil maneras y no le dieron trabajo. ¿Ustedes saben lo que es la vida de un desocupado ahora que tenemos un 7% de desocupación contra un 25% de aquella época de lo que se sabía? ¿Han pensado, han sido desocupados? Algunos de los muchachos que están aquí vieron a sus padres cruzados de brazos, impotentes, porque el capitalismo lo que necesita es una masa ofertada de trabajadores bien amplia, una base bien amplia, para que el trabajo valga menos, para que la dignidad valga menos, porque estar trabajando en aquella época también era un desastre, porque el mensaje era: si no te gusta, te vas. ¿Cuánto vale la dignidad de una persona en ese contexto en el que el trabajo falta, como faltaba en aquel tiempo? ¿Pensaron cómo es la vida de alguien? ¿Les tocó ser un desocupado? ¿Les tocó levantarse a las 6:30 de la mañana porque no pueden dormir, porque no saben qué hacer con su vida? Y tomaron la regadera y regaron unas plantas. Y miraron el reloj creyendo que había pasado una eternidad y eran las 7 menos cuarto. Y aprontaron el mate. Y tomaron mate con la patrona, con quien fuera o solos, y creyeron que habían tomado 2 horas mate. Miraron el reloj y eran las 7:05. Y el día recién estaba empezando. Y los muchachos se iban al colegio mirando a ese padre que se quedaba sentado. Me emociona pensar un poco lo del living y me emociona y me da mucho dolor que seamos capaces de olvidarnos de estas circunstancias. Mi generación creció con nuestros padres sin tener la menor duda de su trabajo. Y yo me acuerdo de la dignidad de mi viejo al mediodía diciendo: el jefe me dijo que tenía que hacer tal cosa, el capo. Y yo le dije que no, si eso no me corresponde a mí. Hacelo vos, le dije. Y a mí me gustaba ese discurso, un poco rebeldón, pero también eso se correspondía con que era impensable que fuera a perder su trabajo. Lo vi siempre trabajar, nunca tuve miedo, crecí sin ningún tipo de problemas y gracias siempre al Estado, nunca compré un lápiz, nunca compré un cuaderno, nunca compré un libro, todo me lo dio el Estado. Cuento aquí que me siento un hijo del Estado. El Estado somos todos. Mal, a veces corrupto, a veces paquidérmico, pero somos todos. Lo privatizado es lo chiquito, lo que nos insulta, nos humilla, lo que nos destrata, lo que nos pasa por encima en las esquinas, lo que no nos respeta como seres humanos, lo que no nos permite llegar a la condición de persona. He dedicado el libro una cosa muy sorprendente que habrá descubierto hoy, porque el libro yo lo tengo en mis manos hace un par de horas nada más, evadiéndome de una conducta que los hombres públicos es mejor que tengan. La familia no hay que mezclarla, mucho menos en ciertas circunstancias. Si uno dice que está feliz, que maravillas en la relación con su esposa, vuelve a la casa, tiene una discusión y alguien hace las valijas y se va. Somos como hojitas en el viento en estas cosas. Y si uno se mostró feliz y dio cabida a mostrarse extraordinariamente feliz, también estará dando cabida que el periodista venga y le pregunte por la desgraciada circunstancia que le toca vivir. Esa es un poco de preservación de la vida. Y posiblemente no me hayan escuchado casi nunca hablar de la familia, aunque en estos últimos 2 años, como una cosa que mentalmente me acompaña de vez en cuando, algo se me escapa a manera de ejemplo. El libro está dedicado a una persona que... Momentito. Que ha caminado de mi brazo todo este tiempo. Y que se ha tenido que bancar el ladrón, el corrupto y otros epítetos
y que nunca me dijo, no, no vayamos esta noche al cine, sabiendo lo que puede pasar. Yo soy muy salidor y no les voy a aflojar como les dije. Y salgo todas las noches de mi vida, al teatro, al cine, a la música. Nunca le duele la cabeza y se queda en casa. Y sabe perfectamente a lo que nos exponemos cada día. Porque nunca falta un buey corneta, nunca falta un idiota, nunca falta un imbécil que algo dice y que arruina la salida de una noche. Pero valoro más que eso todavía el hecho de que, por ejemplo, no me haya pedido que no escribiese el libro, porque vos escribís este libro y ahora toda la perrada de Mañeto, día por día, va a estar viendo cómo pueden ir otra vez contra vos. Mañana, pasado, traspasado, cualquier día, en los diarios, en el canal de televisión, en algún sitio, van a aparecer. Si los dejás tranquilos, a lo mejor se olvidan de vos. Eso podrían decirme. Y yo me siento orgulloso de que nunca en mi casa me hayan dicho aflojales un poco. Déjalo, estoy total, no vas a cambiar el mundo. Que este es un discurso que perfectamente podría caber. Efectivamente, uno no va a cambiar absolutamente nada. Pero qué vergüenza, por pensar que uno no va a cambiar nada, no hacer nada para que cambie. Muchas gracias. Muchas gracias.